Es importante reconocer la teoría de Emile Benveniste y los conceptos que desarrolló en problemas de lingüística general en nuestra cotidianidad. Mira, número 1, para comprender el lenguaje humano, los conceptos desarrollados por Emile Benveniste proporcionan una comprensión profunda de cómo funciona el lenguaje humano en su complejidad. Al entender la distinción entre lengua y habla, enunciación y enunciado, por ejemplo, podemos apreciar mejor la naturaleza dinámica y estructurada del lenguaje. Número 2, para analizar desde la perspectiva lingüística, es decir, la teoría de Benveniste, lo que va a hacer es ofrecernos herramientas analíticas poderosas para estudiar y comprender el lenguaje en diferentes niveles, desde la gramática hasta la pragmática. Nos va a permitir entonces descomponer y examinar los elementos del discurso para revelar cómo se construyen y se interpretan significados en la comunicación verbal. Número 3, para contextualizar el evento comunicativo específico en el que se desarrolla ese acto de habla. Reconocer la importancia de la enunciación y el contexto situacional en la producción y comprensión del lenguaje nos ayuda a entender que el significado de un enunciado no solo depende de su estructura gramatical, sino también de factores extralingüísticos, como el momento, el lugar, las relaciones interpersonales y las intenciones del hablante, entre otros. Ahora sí, vamos a la primera de sus distinciones conceptuales, y esta es entre lengua y habla. Benveniste reconoce que la lengua refiere al sistema abstracto y estructurado de reglas convencionales que rigen una lengua particular. Podríamos decir que es el conjunto de normas gramaticales, léxicas y fonológicas que comparten los miembros de una comunidad lingüística. Es ella la que establece las posibilidades y limitaciones para la producción y comprensión del discurso. En cuanto al habla, refiere que es la manifestación concreta de la lengua en la práctica. Se refiere a los actos individuales de producción y comprensión del lenguaje por parte de los hablantes en situaciones específicas. El habla incluye el uso creativo y dinámico del lenguaje para expresar pensamientos, emociones, deseos, necesidades. Ahora sí, vamos a la segunda distinción o par de conceptos. Este es el de enunciación y enunciado. Mira, la enunciación dice que es el acto mismo en un aquí y ahora de producción de un enunciado específico. La enunciación entonces implica la toma de posición del hablante en un momento y lugar determinados, así como la consideración de la audiencia, el propósito comunicativo, entre otros factores. Ahora, el enunciado, va a decir Benveniste, que es una unidad lingüística concreta que resulta de la enunciación. Se trata de la expresión material del acto de habla, que puede ser una palabra, una frase, un párrafo o cualquier otra unidad significativa del discurso. Anota, todo enunciado adquiere sentido dentro del contexto en el que se produce y se interpreta. Para Benveniste, el lenguaje es posible porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso y plantea al mismo tiempo otra persona al que remite, de un yo a un vos. Siempre que enunciamos, hablamos, escribimos, nos comunicamos, lo hacemos desde un yo y al mismo tiempo lo que hacemos es construir a un vos. Ahora bien, hablemos de una situación para ejemplificar. Un padre está explicando a su hijo cómo cuidar a su perro mientras él se va de la casa. Y entonces podría decir, recordá que debes darle de comer al perro todas las mañanas y sacarlo a pasear por la tarde. El hijo podría decir, ¿yo tengo que hacerlo todos los días? Y el padre podría contestar, sí, es tu responsabilidad y deber cuidar al perro. En un análisis de este tipo, como el que propone Benveniste, en este caso el padre utiliza debes para indicar las obligaciones del hijo, estableciendo una relación de autoridad de un yo a un vos. El hijo, por su parte, se refiere a sí mismo como yo al preguntar sobre su papel en el cuidado del perro. Y vamos a otro ejemplo. A ver, la situación sería como... en una reunión de trabajo, una reunión de equipo, donde María, la gerente de un proyecto, está dando instrucciones a su equipo sobre cómo abordar una tarea importante. Y entonces podría decir algo así.
María podría decir esto, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto de manera eficiente, sus responsabilidades asignadas. Yo me encargaré de coordinar las tareas y supervisar el progreso. ¿Alguna pregunta? Y o algún empleado podría decir, ¿pero qué pasa si encontramos algún problema inesperado? Y María responder, bueno, si surge algún problema, ustedes deben informarme de inmediato para que podamos resolverlo juntos. En un análisis podríamos decir que en este diálogo María utiliza un yo al referirse a su papel como coordinadora y supervisora del proyecto, y sin embargo al dirigirse a su equipo emplea ustedes para indicar que los miembros del equipo tienen un rol distinto al suyo. Aunque María habla desde su posición como gerente, reconoce y delinea de alguna manera, claramente la posición de los demás como miembros del equipo. Esto refleja la idea de Benveniste de que al hablar de sí misma cada persona construye a los demás desde una posición que no es la suya. ¿Se va entendiendo un poco cuál es la propuesta de Benveniste? Porque en este sentido su teoría refiere por un lado a la enunciación en sí misma como el acto individual del uso de la lengua, acto en el que me apropio de la lengua para producir un mensaje que apela a otro sujeto, a un vos, en un espacio y tiempo determinados. Con lo cual esto nos permitiría a nosotros comunicar nuestra subjetividad. Pero no hay que olvidar, es una actividad realizada por dos protagonistas, un enunciador y un enunciatario. Resumen, cuando hay un enunciado, hay un enunciador, una primera persona, alguien que habla, un enunciatario, una segunda persona a quien se le habla, una tercera persona de quien se habla, un referente de lo que se habla. Ahora sí, todo proceso tiene como resultado un discurso. Y a este se lo puede analizar a través de deícticos y apelativos. Y si el discurso se genera por la enunciación, conformado de un yo hacia un vos, me parece que vos y yo debemos entenderlo. Benveniste profundiza en este sujeto que habla, en este sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado, ese yo y vos. Y señala que el sujeto de la enunciación es el hablante real que realiza el acto de enunciación. Este sujeto involucra aspectos individuales y subjetivos como la identidad, la experiencia, las creencias, las intenciones propias que tenemos como hablantes, y en ese momento de hablar, y por otro lado define al sujeto del enunciado como el referente al que se refiere el enunciado. Este sujeto puede ser una persona, un objeto, un evento o cualquier otro elemento del mundo referencial. El sujeto del enunciado se construye a partir de las relaciones semánticas y pragmáticas establecidas en el discurso. No te olvides. Otros parámetros para Benveniste muy importantes son el tiempo y el aspecto. Cuando Benveniste argumenta que la enunciación es la puesta en marcha de un acto individual mediante el sistema de la lengua en un aquí y ahora específico, lo que hace es tomar como parámetro al tiempo como la ubicación temporal de una acción o estado en relación con el momento del habla. Los tiempos verbales como pasado, presente y futuro permiten situar esos eventos, esas situaciones precisas comunicativas en un marco temporal determinado. Y en cuanto al aspecto, se relaciona con la manera en que se concibe la duración y la naturaleza y la finalización de la acción o el estado. Los aspectos verbales como perfectivo, imperfectivo y progresivo ofrecen diferentes perspectivas sobre la temporalidad y la estructura de las situaciones comunicativas. Recordá que los verbos perfectivos son aquellos que se utilizan para iniciar acciones que se consideran completas, terminadas o delimitadas en el tiempo. Veamos un ejemplo por si te olvidaste. El ejemplo es: ella leyó el libro. Terminado, leyó, está terminada, concluida. En cambio, los imperfectivos, a diferencia del perfectivo, este no enfatiza en la finalización de la acción, sino más bien en su desarrollo o continuidad. Y se utiliza para describir acciones que estaban ocurriendo en el pasado o que solían ocurrir con frecuencia en el pasado, sin especificar un punto final preciso. Por ejemplo, él solía nadar en el río,
cuando era niño, o yo caminaba por el parque cada noche. Y el progresivo, bueno, esto tiene que ver con el aspecto verbal y este tiene que ver cuando se utiliza para indicar que una acción está en curso o en desarrollo en un momento específico del tiempo. A menudo lo que hacemos es combinarlo con un verbo auxiliar como por ejemplo estar o ir, seguido por el gerundio del verbo principal. El progresivo resalta, digamos, la temporalidad presente y la continuidad de la acción en el momento de la enunciación. Por ejemplo, ella está leyendo el libro. Ahora sí, vamos a la modalidad o a las modalidades. Él sostiene que hay dos tipos de modalidades, ¿no? Que utilizamos los sujetos en ese acto de la enunciación, en ese acto de habla, los usuarios de una lengua, y distingue dos, como te decía: la epistémica, que se refiere a la evaluación del hablante sobre la certeza, la probabilidad o la veracidad de un enunciado, y la que permite, por otro lado, juicios de verdad, dudas, hipótesis, suposiciones y creencias respecto a la realidad objetiva. Según las previsiones meteorológicas, es probable que llueva mañana. Y la modalidad deóntica es este tipo de modalidad que se relaciona con la evaluación del hablante sobre la necesidad, la obligación, la permisividad o la prohibición de una acción. La modalidad deóntica permite expresar mandatos, consejos, deseos, ruegos y otros tipos de modalidades relacionadas con la voluntad humana. Como por ejemplo, debes entregar tu informe antes de las 5 de la tarde. En esta modalidad deontológica se utiliza para expresar mandatos, como te decía recién, previsiones, recomendaciones, enfatizando la voluntad o la obligación del hablante sobre la conducta del oyente. En este caso, el hablante está indicando claramente lo que el oyente debe hacer, creando una situación de obligación o deber moral. Y ahora vamos a los verbos del movimiento. En la oración Juan viene a casa, aquí se señala el lugar de la enunciación. Traer o llevar también funcionarían igual. Y esto tiene que ver con la localización espacial asimilable a los deícticos, ¿no es cierto? Que nos sitúan en ese enunciado como producto que se ha hecho mediante una enunciación. Los verbos del decir también dicen mucho, tienen sus propios significados. Algunos juzgan, otros no. Y tenemos, por ejemplo, los verbos como reconoce, confiesa, critica, y veremos cuál utilizaremos. Ahora sí veamos la distinción entre historia y discurso. Aquí podemos señalar dos sistemas de enunciación. Respecto de la historia, acá se presentan una serie de acontecimientos reales o ficticios por medio del lenguaje, sobre todo escrito. Se da un ejemplo exclusivo de la tercera persona y los tiempos verbales empleados son el imperfecto, el indefinido y el pluscuamperfecto. Se caracteriza por la objetividad. Parecería que nadie habla, que los acontecimientos se narran a sí mismos. No hay deícticos, nadie habla. No tenemos que preguntarnos quién habla, qué, cuándo para seguir su significación. Pero vos sabés que sí, aquí hay una clara intención de borrar las huellas de la enunciación. Ahora pensemos el discurso. En este sistema, la lengua es asumida por el hombre que habla, por ese sujeto que habla. Es el lugar de construcción de ese sujeto. Se enuncia en primera persona y por lo tanto del otro lado se construye un vos, ustedes. Se emplean deícticos, indicadores pronominales, demostrativos, adverbios. Los tiempos verbales empleados son el presente, el pretérito perfecto y el futuro. Y se caracteriza por la subjetividad, el uso del yo y el tiempo presente. Por contraposición al sistema anterior, siempre existe alguien que habla y su situación en el acto mismo de hablar es el foco de significaciones más importantes. Para terminar este video, recuerden que no se encuentran textos puros, es decir, que sea de un tipo o del otro. Por ejemplo, en un relato tipo historia puede haber intervenciones discursivas dentro de él. En una narración en primera persona puede momentáneamente incluirse un relato tipo historia. Podríamos decir descripciones, narraciones en las que el sujeto de enunciación desaparece. Entender estos conceptos nos permiten ser más conscientes de cómo nos comunicamos y cómo interpretamos el discurso que nos rodea.
Podemos aplicarlos para producir discursos efectivos que se ajusten al contexto y a las expectativas de nuestra audiencia, así también como para comprender mejor el significado y la intención detrás de los discursos que escuchamos. Es muy, pero muy importante reconocerlos además para no ser manipulados solo por lo que vemos o oímos. Al entender cómo el contexto, las expectativas y las normas sociales influyen en nuestra comunicación, entonces podemos ser más críticos con la información que percibimos o recibimos. Esto nos permite discernir entre discursos auténticos, por ejemplo, y manipulativos, y nos ayuda a tomar decisiones informadas en nuestra vida diaria. Entonces, una pregunta que podría hacerte es, además, ¿cómo te construís vos en tus actos de habla o enunciaciones? ¿Y cómo los construís a los demás? ¿Y cómo te construyen los demás a vos? ¿No te parece que es para pensar? Nos vemos en el próximo video.